En el sistema religioso actual se enseña que no debemos cumplir los mandamientos, alegando que ya los cumplió el Mesías. Pero si vamos a la palabra, podemos ver que Yeshua dijo todo lo contrario de lo que nos enseñaron en la iglesia. Toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. A pesar de la claridad de las palabras de Yeshua, ellos enseñan lo contrario y no solamente pasan esa advertencia por alto, sino que tampoco toman en cuenta el siguiente versículo. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. De manera literal, el Mesías te está diciendo que aquel que quebrante uno de los mandamientos y así los enseña a los hombres tendrá su castigo. Entonces, ¿por qué le haces caso a un hombre que te dice que la ley del mismo Creador ya no es válida en nuestros tiempos? Ahora, ¿qué pasará con los pastores que están enseñando que uno de los primeros 5 mandamientos no se debe cumplir? En este estudio te voy a demostrar que debemos cumplir los mandamientos. Y tú me preguntarás ¿por qué? Porque son ellos los que nos van a juzgar en el día del juicio. Y esto no lo digo yo. Fueron las palabras del mismo Mesías. Juan 12:47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí el Mesías nos deja ver que las palabras que Él habló y enseñó nos juzgarán en el día del juicio. Pero también dice que Él no habló por su propia cuenta, sino que fue el Padre que le dio mandamiento de qué hablar. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra del Eterno permanece para siempre. Te quiero dar un ejemplo de cuando las personas son juzgadas por la palabra del Creador. Levítico 10:1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego de delante del Eterno y los quemó, y murieron delante del Eterno. Los hijos de Aarón habían sido escogidos, bautizados y consagrados para ministrar en el lugar santo, pero ellos hicieron algo que el Creador no les pidió, porque el Eterno ya había dejado mandamiento para ellos. Éxodo 30:8 al 9. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Te das cuenta? La palabra dice bien claro, no ofreceréis incienso extraño. Pero ellos no obedecieron y fueron juzgados por la misma palabra. Hermano, si el Eterno no perdonó a ellos que transgredieran su palabra, aun cuando ellos habían sido consagrados para ministrar en el lugar santo, ¿qué te hace pensar que te va a perdonar a ti que pisoteas el día de reposo y que dices que la ley no es para ti? Aunque tú me dirás que Elohim es amor. Y sí, eso es cierto, pero yo te digo que la palabra dice que Él también es fuego consumidor. Ahora, acompáñame a ver cuáles son esas palabras que Yeshua habló y qué fue lo que Él enseñó. Mateo 23:2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese versículo nos muestra que Yeshua mandaba al pueblo a que aprendan y guarden todo lo que los maestros enseñan de la ley. Veamos otro ejemplo.
Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:44-45. Y les dijo: esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Leyendo esos versículos podemos darnos cuenta que Yeshua hablaba y enseñaba la correcta interpretación de la ley del Creador, o sea, su palabra. Analicemos, si aquí no dice que la ley está abolida, tampoco dice que el día de reposo es para el pueblo judío, y si él no enseñó esto, ¿por qué le crees a alguien que te predica lo contrario? Acompáñame a otro versículo que en la iglesia no se lee mucho. Mateo 19:17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí nuestro Mesías nos está enseñando que si queremos entrar a la vida eterna, debemos guardar los mandamientos. Y son esos mandamientos que la iglesia enseña que están abolidos. Pero ese versículo está en sintonía con Mateo 7:21-23. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Elohim. ¿Te das cuenta? Son las mismas palabras de nuestro Mesías, que te está diciendo que en el día del juicio Él va a rechazar a los que violaron las leyes del Eterno. Pero ¿cómo podemos saber si la ley es la palabra que nos va a juzgar? Bueno, que sea la misma Biblia que tú tienes en tu mano la que nos ayude a encontrar la verdad. Éxodo 34:1. Y el Eterno dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aquí podemos ver cómo los mandamientos son las palabras del Creador. Pero si eres de los que dicen que el Antiguo Testamento no es para la iglesia, ok, vayamos al Nuevo Testamento y veamos si nos dice que la ley es la palabra. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Leyendo este versículo, podemos darnos cuenta que las palabras de vida que recibieron nuestros padres fue la misma ley que recibió Moisés. Y es la misma que profesó y enseñó nuestro Mesías. Y no te olvides que Él es la misma palabra viviente y Él no puede estar en contra de sí mismo. Y también es la misma palabra que va a estar vigente en el milenio. Isaías 2:3-4. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo confirma lo que venimos hablando en todo este estudio, que la ley estará vigente en el milenio, y que por esa misma palabra, que es su ley, seremos juzgados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando el verdadero propósito del Espíritu Santo. Te espero la próxima semana para aprender más de la Escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.